Bueno, comenzamos la clase 8. Espero que me estén escuchando bien y también vean la presentación. Si no, ¿me están escuchando bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Como siempre, veamos la agenda. Vamos a arrancar haciendo la corrección del Galgo 1, sobre todo porque hubo muchas entregas, así que vamos a hacer como una corrección general. Yo estuve dando devoluciones en el campus, así que revísenlo. No a todos, no son muchos. Así que bueno, vamos a hacer una corrección general. Elegí dos ejercicios que entregaron para tomarlos como base. Y sobre todo vamos a ver cuáles eran los temas importantes que había que aplicar. Básicamente era aplicar lo que habíamos visto en la guía 0, guía 1 y en las primeras clases. Utilizar como esos criterios. Eh, Vamos a pararnos mucho en eso. Y la segunda parte de la clase va a ser tema nuevo, que tiene que ver con la programación modular. Vamos a ver, sobre todo, no sé si llegaremos a dar una introducción completa a programación modular, a los temas de interés que son bajo acoplamiento y alto cohesión, pero sobre todo vamos a focalizarnos en las herramientas de C++ para la programación modular. ¿Sí? Eso va a ser como el objetivo real de la segunda parte de la clase. Porque bueno, en la primera parte se nos va a ir bastante tiempo. Porque bueno, quiero aprovechar sus entregas, su trabajo para tratar de ir viendo cómo fueron consolidando varios temas de los cuales estuvimos discutiendo en las primeras clases con el ejercicio Galgo 1. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos. Bien, bueno, eh, Galgo 1. Vamos a tomar como base una entrega de un compañero. Vamos a ir a la función principal a ver qué es. ¿Este era el que quería? No, este no era el que quería. El del compañero, a ver. El, Antes de ir a este. Eh, Denme un segundo que lo preparo. Ok, bueno, ya está corregido eso. Y ahora sí vamos a arrancar. Vamos a arrancar analizando el top-down que hizo el compañero, que fue muy similar a varios de los que hicieron. Aquí está. Sí, esta es la entrega. A ver, voy a poner el chat por si salen preguntas y eso. Pero bien. Eh, una, una primera observación, porque recuerden que los criterios de corrección eran el diseño de código, y por diseño de código, en resumen, nos interesa que esté claro y simple. ¿Sí? Y sobre esto hay como varios subítems, ¿sí? Que son los que más o menos venimos discutiendo. ¿Sí? Eso era eso era uno de los criterios. Y bueno, uno de esos tantos criterios tiene que ver con la legibilidad. ¿Sí? Y por legibilidad uno esperaría encontrarse con código regular. ¿Qué significa con código regular? Es que si vos estás tabulando siempre tu código, o sea, ¿por qué acá no está tabulado? ¿Sí? ¿Por qué acá tiene una tabulación de más? ¿Por qué acá no está tabulado? ¿Sí? Esto es como código no regular.
Y esto afecta a la legibilidad, porque uno esperaría que esté todo bien regular el código. Es decir, cuando uno encuentra código de esta forma, lo primero que piensa un programador es que la persona que escribió esto no le importaba. O sea, no le importó mucho lo que escribió. Entonces, eso es como algo primero. Entonces vamos a corregir eso primero acá del top-down para que esté regular. Por regular también nos referimos a que no haya enters aleatorios. Imagínense que acá hubieran dos enters. ¿Por qué hay dos acá si siempre estás haciendo uno? Esos detalles, no tenerlos y tenerlos, a uno le cuesta al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, el mismo tiempo que tardas en escribirlo no regular es lo mismo que si lo escribieras regular. ¿Sí? La diferencia con uno es que parece que no te importa lo que escribís y con el otro es justamente te importa que el código sea legible. Eso sería lo primero. Entonces ese es uno de los tantos criterios que tiene que ver con la legibilidad. Escribir código regular. Ahí lo vamos a ir aplicando. ¿Sí? Otro criterio es seguir las convenciones. Seguir las convenciones de nombramiento. Las variables dijimos que eran camel lowercase. ¿Sí? O sea, las variables significa que arrancan en minúscula. ¿Sí? El caso de las funciones es upper camel case, arrancan en mayúscula. Entonces, eso también ayuda al código regular. Bien, ahora una vez que nos paramos en eso, vamos a analizar el top-down, ¿sí? Que hizo el compañero. El top-down es muy bueno, el que está acá. Fíjense que identificó en alto nivel las condiciones para que algo sea una secuencia Lanford. Una función que le llamó verifica repetidos. Esta, el nombre de función abre polémica. Y el otro valida patrón, que parece como que están bien, ¿no? Pero... y a su vez hay un problemita que es con la variable secuencia. ¿Sí? Los nombramientos, tanto de variables como de funciones, tienen que tener sentido. ¿Sí? No puedo buscar un número aleatorio, un nombre aleatorio, porque ya tengo la idea en la cabeza, listo, no me importa el nombre. No, el nombre tiene que representar ese conocimiento que vos generaste en tu cabeza. Tiene que tener sentido. O sea, ustedes hay que ser conscientes de que cuando alguien está programando, no está escribiendo código para que entienda la computadora y funcione. Eso era antes, eso no es así. Lo que uno está haciendo es generó conocimiento en algún lugar de su cabeza, ahí está la materia prima de la programación. Ese conocimiento es acerca de qué es una secuencia Lanford, qué es lo que está validando. Bueno, y ese conocimiento lo tiene que compartir y lo tiene que expresar bien en el código. Entonces el nombre que ponga las variables tiene que tener sentido. ¿Qué significa? Que tiene que revelar la intención de lo que representa esta variable. ¿Qué mejor nombre le podríamos poner a esta variable? Porque el nombre es secuencia, es como muy aleatorio, como si fuera variable. ¿Le podría poner? ¿Qué nombre le podrían poner? Bien, vamos a ver el de Nicolás. Secuencia Lanford. Ok, vamos a ver esto. Vamos a renombrarlo por eso que está ahí. Vamos a ver cómo impacta. Bien, vamos a ver un par de reglas prácticas para nombres de variables. Por lo general, las variables como representan una intención o... Sí, o sea, representan una intención o algo que se está haciendo o un conocimiento, en general siempre son como sustantivos. ¿Sí? Entonces, secuencia Lanford está bien, pero no es cierto que esta variable representa la secuencia Lanford. Lo que está representando es si es o no una secuencia Lanford. Porque bueno, es una variable booleana. Entonces las variables booleanas también buscan que los nombres sean afirmaciones, ¿no? Entonces, esta variable está representando si es o no una secuencia Lanford. Entonces, este nombre quedaría como más apropiado.
Bien, eso para seguir con este principio de tienen que tener sentido. El nombramiento con sentido es clave para el código claro y simple, ¿sí? Bien, bueno, entonces acá tenemos es secuencia Lanford si cumple estas dos cosas, verifica repetidas y valida patrón. ¿Se puede mejorar esos nombres de funciones? Porque acá el verifica repetidos me está sonando a lo que termina haciendo es que se fija que cada elemento esté dos veces. Y por eso se llama verifica repetidos, ¿no? Y vamos a arrancar por este. Acá el nombre de esta función tiene el sesgo de que, mira, acá yo me fijo que estén dos veces cada uno de estos. Bien, dentro de una secuencia, etcétera. Está como el nombre está relatando la implementación, ¿sí? Y yo acá en este alto nivel, lo que estoy chequeando es justamente si los elementos que están en el vector son elementos Lanford válidos o algo de ese tipo. Entonces el nombre debería estar más cerca a ese nivel de abstracción, más que a tanto de estar relatando cuál es el algoritmo que está adentro. Es decir, en vez de revelar los detalles de la implementación, que es verificar repetidos en un for, o sea, podría continuar acá, o sea, siendo muy burdo con la idea que quiero hacer, buscar en alto nivel qué es lo que representa esto. Y vemos que, bueno, o sea, es una secuencia Lanford si los elementos son válidos, y esto valida patrón está bien, pero sería valida patrón Lanford. Y una cosa con los nombres de funciones. Así como las variables representan, o sea, representan intenciones, cosas y son sustantivos, las funciones, en lugar de representar cosas y ser sustantivos, hacen cosas. Entonces los nombres tienen que ser como frases verbales, en general son frases verbales en infinitivo. Verifica repetidos es como es maradoniano, es tipo a Maradona, cuando Maradona habla de Maradona dice a Maradona le gusta, es como, o está hablando como en tercera persona, ¿sí? Verifica repetidos. Peor sería si se llamara verificaría repetidos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto de utilizar, hablar de funciones como si son terceras personas es una mala práctica. Entonces, más que verifica repetidos, siguiendo con esta regla sería verificar repetidos. Ahí tenemos una frase verbal en infinitivo, ¿sí? O en todo caso, como es booleana, puede ser una afirmación. Esa es una excepción cuando son booleanas. Podría ser números repetidos verificados o números correctos o algo así. Yo creo que un nombre más adecuado para, en un nivel de abstracción más arriba, para mí simplemente sería decir que los elementos Lanford, o sea que son los números Lanford o la secuencia, sí, los elementos del vector, ¿no? Elementos Lanford son válidos, ¿sí? Es como que es secuencia Lanford, sí, los elementos son válidos, y luego si el patrón, y acá yo incluso le pondría patrón Lanford válido. Profe, Sí, ahí esa función que puso elementos Lanford válidos, por ser sí, una booleana, ¿no sería son elementos Lanford válidos? también puede ser así. Ujú. Puede ser así. Eh, Vamos a renombrarla así. Bien. Y esta incluso es como más expresiva que la otra, porque te cuenta toda la historia. Pero la otra es igual de expresiva que son elementos Lanford válidos. Elementos Lanford válidos, las dos empatan en expresividad. ¿Se entiende? Entonces cuando uno tiene que hacer balance también entre expresivo y compacto. Porque si no, uno son los elementos del vector Lanford. Uno podría ser súper expresivo siguiendo este principio de
de hacer que mis funciones sean expresivas, que los nombres tengan sentido y que sean expresivos. Pero uno no puede ser así tan ortodoxo de una práctica. Lamentablemente es como que el valor está en balancear los criterios. Entonces, si un nombre es más compacto y es igual de expresivo que otro más largo y que es súper expresivo, me quedo con el compacto. Porque no sacrifica expresividad demasiado. Son igual de expresivos. Son elementos Lanford o elementos Lanford válidos son igual de expresivos. Incluso si pusiéramos los elementos del vector son Lanford válidos, eso es súper expresivo. Pero los otros dos son igual de expresivos y más compactos. Me quedo con el que es igual de expresivo y compacto. Privilegiar eso siempre. Bien, y acá con lo del patrón, está muy bien esto. Le podríamos poner incluso valida patrón. ¿Sí? Validar patrón, siguiendo con el infinitivo. Bien. Y acá hay hay un concepto que es un poco sutil, que es el de la simetría. Este no está en Clean Code, está en otro libro de Implementation Pattern. Simetría. Y habla algunas cosas, pero en criollo es lo siguiente. Si vos tenés una función que, fíjate acá, es secuencia Lanford, está la secuencia de números y el n, ¿no? Y acá tenemos elementos Lanford válidos, secuencia. Si acá por alguna casualidad la variable esta, acá en vez de llamarse secuencia de números, se llamaría secuencia, y está bien, pero la otra función, que es distinta, la misma entidad se llama secuencia de números y acá se llama de forma distinta, ahí se dice que rompiste la simetría. ¿Se entiende? Porque vos estás tratando a tu vector de enteros como la secuencia de números o como secuencia. Es un detalle tonto decir, che, se llama distinto, pero bueno, más o menos igual. Bueno, rompiste la simetría del código, se dice acá. Y acá lo que yo veo es que elementos Lanford válidos, validar patrón, yo creo que sería más simétrico poner el nombre acá, validar patrón Lanford. ¿Se entiende? Porque conservaría la simetría en este nivel de abstracción que estás validando que los elementos Lanford son válidos y que el patrón Lanford es válido también. El patrón Lanford es como el salto de la secuencia. Entonces, vamos a aplicar eso de simetría. ¿Sí? Por cuidar la simetría le vamos a poner validar patrón Lanford. O patrón Lanford válido. Que como es booleana le podemos poner eso. Patrón Lanford válido. ¿Sí? Bien, y acá ya estábamos cuidando la simetría en ese aspecto. Bien, entonces, es secuencia Lanford si los elementos Lanford son válidos y si el patrón Lanford es válido. Y acá me gusta bastante, y esto lo podemos poner directamente acá y sacar ese if, ¿no? Así ya nos queda compacto. Es secuencia Lanford válido si suceden estas dos cosas. Cuando suceden estas dos cosas, es una secuencia Lanford. ¿Sí? Y acá en alto nivel hay un top-down bastante digno. ¿Sí? Respecto que alguien podría, sin saber que es una secuencia Lanford, podría leer esto y encontrarlo. No sé qué pasa acá, a ver. Acá hay un dos puntos. Ahí va. Bien, ¿algo les hace ruido con este top-down de acá? Fíjense, una gran enseñanza que les tendría que dar como la experiencia del Galgo 1 es la siguiente, que es que cuando llamamos al enunciado del problema, lo llamamos como dominio del problema. Ahí está el dominio del problema, uno hace un modelo de ese dominio en la cabeza, se conoce como modelo de dominio, y eso es lo que uno quiere implementar. Finalmente
esa solución que uno pensó en la cabeza, ese algoritmo, es lo que uno quiere implementar. Ese algoritmo le podemos poner nombre modelo de dominio. Ahí está el modelo de ese dominio, que es la solución a eso, a lo que me piden. La gran enseñanza que siempre deberían tener es que cuando el programador conoce más del dominio del problema, va a programarlo mejor. ¿Sí? Eso es como la clave. ¿Por qué digo esto? Porque vi muchas entregas en las cuales se centraban en una solución, tipo, y esa solución no cubría todos los casos posibles. Es decir, los casos posibles no son solo los test unitarios dados. Los test unitarios dados hacen una prueba tienen una cobertura, tienen una limitación, pero vos te tenés que centrar en la postcondición, en decir que cualquier secuencia de números, no solo la que está en los casos de prueba, es o no una secuencia Lanford. Y vos para obtener ese resultado, hacer que tu algoritmo sea correcto, tenés que trabajar el modelo de dominio y no hacer lo posible para que te pasen las pruebas, ¿sí? Entonces, como eh, eso, eso vi que varias entregas estaban pasadas las pruebas, pero no cumplía la postcondición siempre, ¿sí? Soy profesor, una consulta. Sí, Justo estoy dentro del grupo de esa entregación. Nosotros sí. lo que estuvimos testeando es que hicimos las dos funciones, una que más o menos hacía lo mismo, una que verificaba que se cumpla con los elementos y otra que se cumpla las distancias para ver que el patrón se cumpla. Ujú, Pero bien. al final, después de probarlo un rato, dijimos, bueno, pero al final, yo, si cumplo el patrón, solo cumplo el patrón cuando los elementos son correctos. Como que la del patrón ya me incluía la verificación de los elementos. Pero tuvimos una discusión a este respecto. Bien, muy buena Si esa. bien yo solo con el patrón, más allá que las pruebas funcionan, solo con el patrón necesariamente cumplo los elementos, pero si yo leo lo que escribí, no sé si estoy explicando que es una secuencia Lanford, porque solo voy a ver una función que mide el patrón. Mira, O el sea, problema es el siguiente. El problema es si a vos te pasan n igual 2 y acá te pasan 7 7. Porque esto te podrían llegar a pasar. Y ahora, si vos cometés el error de dentro de cuando estás verificando el patrón, te parás en el vector, en la posición b sub 0, que es 7, y querés fijarte si más el salto te da, acá tenés el problema de que te estás yendo de rango del vector. Porque tu vector es de tamaño... pará, acá sería n igual 1. Vamos, hagámoslo bien. Este sería algo posible que te podría mandar, ¿no? N igual 2 y te podrían dar este vector. ¿Por qué? Porque el vector tiene tamaño 4, que es correcto, y n es igual 2. Ahora, si tu algoritmo de verificación hacía esto, explotaba. ¿Por qué? Porque te estás yendo de rango del vector y posiblemente no lo estás validando esto en tu algoritmo. ¿Sí? Eh, entonces, ahí el trade-off tuyo está o sea, la trade-off es cuando discutís distintas soluciones. Entonces, como tu trade-off estaba en, mira, cuando yo quiero fijarme que está el patrón, me puedo fijar a la vez también de que los elementos Lanford sean válidos. Esa era tu estrategia. Bien, pero en esa función ibas a tener que tener en cuenta estos casos también. claro, creo que terminamos haciendo eso. De hecho, hay una. Sí, me parece que lo vi. Entonces es como que ahí el consejo es siempre, mirá, trata cada problema separado, porque cada problema tiene sus particularidades. Entonces como que en vez de querer solucionar todo en un solo ciclo, dale, dale una chance a, ¿se entiende? Sí, sí, no, no, y por eso ahora la consulta, porque discutimos un montón eso, o sea, hasta dónde Sí, porque varias objeciones así como esta era con respecto de la performance. Che, mirá, acá para ver los elementos Lanford voy a recorrer el vector por completo una vez. Y acá lo voy a recorrer varias veces. ¿Qué pasa con la performance? Ahí está, ahí era una queja de varios, digamos. ¿Por qué en un solo for no puedo hacer todo? Bueno, hacelo, pero asegúrate de hacerlo bien. Se puede. Ahora, ¿ese es el mejor enfoque para resolver todos los problemas? No. ¿Sí?
¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando con performance, o sea, es decir, cuando a alguien le interesa la complejidad espacial, lo primero que le interesa identificar es algo que se llama el cuello de botella. ¿Sí? El cuello de botella es cuando vos tenés un programa y hay problemas de performance, anda lento o consume muchos recursos, significa que en algún lado hay un cuello de botella. Es decir, hay una función o hay algo que es la que está tardando mucho. Bien. Y vos, a la hora de trabajar con mejorar performance y decir, bueno, acá tengo que mejorar el for, tengo que hacer que todo esté en un for, vos tenés que identificar el cuello de botella. Para que vos estés haciendo siempre la optimización donde hay que hacerla. Porque si uno tiene el concepto de decir, yo optimizo todo, ¿sí? Todo, todo, todo. Eso significa que voy a tratar de hacer siempre la menor cantidad de ciclos en todos mis códigos, eso es eso es un antipatrón. Eso se llama como optimización prematura. De decir, antes de pensar la solución o antes de pensar en el dominio, pienso en que mi código tiene que ser óptimo, eso se llama optimización prematura. Porque la verdadera optimización siempre va a los cuellos de botella. Entonces, cuando vos te centrás en buscar una solución, olvídate de la optimización, no importa. Anda a una solución que sea clara y simple. ¿Por qué? Porque sobre esa solución clara y simple, después la vas a poder recontra optimizar. Pero si vos arrancás buscando una optimización total, vas a tener un código que va a estar lleno de bugs posiblemente y que bueno, o sea, y que es complicado y que a la hora de optimizarlo, bueno, lo vas a poder optimizar vos solo. Entonces, córranse de la optimización prematura. No me importa que hagan muchos ciclos cuando me dan una solución simple. Después, sí me interesaría que identifiquen los cuellos de botella y sí decir, bueno, esto es inadmisible. Esto es cuadrático, esto es cúbico, esto es exponencial, lo tengo que optimizar, pero eso se llama como es el enfoque cuando uno lidia con problemas de performance. Identificar el cuello de botella, optimizar solamente el cuello de botella. Es clave eso. Entonces, como bórrense de la cabeza la optimización prematura. Eso, consejo. De hecho, vamos a optimizarlo esto después. Así queda cerrado con el ejemplo este. Bueno, vamos con elementos Lanford válidos. Vamos a ver esta función. Bueno, acá tenemos mismos problemas de legibilidad de vuelta. Mismos problemas también de sentido en las variables. Pero veamos el top-down de esta función. Para ver que los elementos Lanford sean válidos, vemos que me dan el n, me dan la secuencia, y lo que hace es, en este código acá, es buscarse que, a ver, cuántas veces se encuentra el elemento Lanford. N vendría a ser el elemento Lanford que lo va decrementando. O sea, si me dan Lanford 4, este for busca cuántas veces está el 4. Si el 4 no está 2 veces, listo, no es Lanford. Es como todo ese código, toda esta implementación tiene esa intención de fijarme que cada elemento del 1 al n esté 2 veces. Pero está hecho de forma muy complicada, ¿sí? Es como un do while que me parece un poco antiintuitivo un do while, ¿no? O sea, creo que sería más claro hacer del 1 al n un for y fijarme que el 1 esté 2 veces, el 2 esté 2 veces y así hasta el n. Y después esto que está acá, esto es una función. Esta es una función que me cuenta cuántas veces está un elemento en un vector. ¿Sí? Esto debería estar extraído en una función. Aparte, este algoritmo puede ser que se quiera utilizar muchas veces. Saber cuántas veces hay un elemento en un vector. No, rename no. Acá sería extraer. Vamos a extraer esa función a ver si me deja. Tope tantas cosas. Fíjense que no es muy buena este micro refactor. Pero bueno, este sería contar apariciones. No, la verdad que no lo está haciendo. O sea, vamos a hacerla mejor nosotros porque no están dando bien el micro refactor.
Contar apariciones me dan elementos o me dan contar apariciones. Yo quiero saber dentro de un vector cuántas veces se repite y me dan un tope del vector. Y me dan también el elemento buscado. Bueno, este sería como el algoritmo de contar apariciones dentro de un vector. Vemos una cosa, que este algoritmo, fíjense los nombres. Acá en ningún momento se menciona Lanford. Porque este algoritmo es sobre cualquier vector. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que, o sea, che, alguien diría, rompiste la simetría, diría. O sea, no era que tenía que ser todo Lanford. Sí, pero yo quiero que este algoritmo se reutilice para otras cosas. Y este resulta que es un simple algoritmo que se fija cuántas veces hay un elemento en un vector. Entonces, la interfaz de ese algoritmo debería ser para esos casos de uso. ¿Sí? Para todos los códigos clientes que quieren saber cuántas veces se repite un elemento dentro de un vector. Bien, y acá viene bueno, int repeticiones, hay 0, y acá yo pienso lo mejor para esto y ya está. Este algoritmo lo conoce. Int repeticiones. Y fíjense que acá no recibo el n de Lanford, recibo el tope, porque si acá me pasaran el n de Lanford y yo acá le tengo que clavar 2n, acá estoy metiendo conceptos de secuencia Lanford que es independiente del problema de contar cuántas veces hay un elemento en un vector. Y mi objetivo justamente, habíamos visto que, ¿dónde están los principios que estamos aplicando? Entre los tantos conceptos que discutimos de funciones, habíamos dicho que las funciones deben hacer tres cosas. Las funciones deben cumplir tres cosas. Deben hacer una sola cosa. La deben hacer bien. Eso se debe hacer en un solo lugar. O sea que no puede haber código duplicado. Entonces, el tema acá es que este algoritmo es como muy general y entonces que está acá adentro y si yo lo necesito en otro lado, va a estar duplicado este código. Entonces, no está cumpliendo con esto, se debe hacer en un solo lugar. Es como que esto es una función aparte y esa función tiene que hablar en ese idioma vector, no en idioma Lanford, ¿sí? Más o menos se entiende acá como estas heurísticas que estamos aplicando. Y acá contamos las repeticiones. Bien, devolvemos las repeticiones y acá, perdón, acá estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Y fíjense que acá no se llama elementos Lanford, son los elementos de un vector, podría ser cualquier cosa. Si es igual al elemento buscado, ahí se incrementa eso. Bien. Incrementamos las repeticiones. Ahora está, ¿no? Bien. Ahora vamos al código cliente de esta función, que es acá. QRepeticiones es cantidad de repeticiones, ¿no? Vamos a renombrar esto. Cantidad de repeticiones. No lo puedo hacer. Bueno. Entonces, hagámoslo desde acá. Cantidad de repeticiones arranca en 0. Y acá todo esto es llamando a la función. Cantidad de repeticiones es igual a
contar repeticiones de la secuencia, el número buscado es n, y el tope es, y acá está mal, ¿no? Acá lo guardé en una variable. Bien, o sea, esta entrega andaba todo, lo estaba aprobada, ¿sí? La entrega esta de eh, contar repeticiones, ¿está bien? No, contar apariciones. Podríamos poner repeticiones, ¿no? Apariciones, está bien. Contar apariciones de n, bien. Y bueno, este algoritmo para mí es muy complicado leerlo así. Vamos a reescribirlo todo. O sea, y tratemos justamente de llevar el conocimiento de cuándo los elementos Lanford son válidos al código. O sea, los elementos Lanford son válidos, por ahora no son válidos, si los elementos que hay elemento desde el 1 hasta el n inclusive, los voy pasando a todos. Por ahora vamos a decir que es true, mientras esto sea así y los elementos Lanford son válidos todo el tiempo. Van a ser válidos si la cantidad de veces que aparece en la secuencia, el elemento, y acá le paso el tope, hago 2 por n, si esto es igual a 2. Y este 2 podría estar en una constante, inclusive, para que no sea un número mágico, pero bueno, lo dejamos así. Entonces, ¿cuál es la idea inicial que había dicho de que cuanto más conozco del dominio, mejor voy a programar? Porque programar consiste en ese conocimiento que tengo del dominio, escribirlo y compartirlo en código. Significa lo siguiente: alguien va a leer esta función, alguien es un programador, obviamente, y no tiene idea que es una secuencia Lanford, y va a decir, es secuencia Lanford cuando los elementos Lanford son válidos y cuando el patrón Lanford es válido. Y ahora la siguiente pregunta que se va a hacer el chabón o la chabona es, ¿los elementos Lanford son, qué significa que los elementos Lanford son válidos? A ver, significa lo siguiente, que cada elemento aparece 2 veces en el vector. Y eso, o sea, uno esperaría poder aprender del código a la hora de leerlo. Eso es lo que es la cualidad de código claro, que le da claridad a cualquiera que lo lee. Es decir, que no tiene idea que es una secuencia Lanford, lo lee y se le iluminó la cabeza. Eso es lo que uno tiene que tratar de escribir. Y lo otro es que sea simple. Ponemos una solución que realmente dé claridad, digamos. Porque si vos pones un algoritmo complicado, la claridad se va al diablo, ¿sí? Y las soluciones simples son una gran virtud porque requieren pensar mucho. Ahí tenemos el ejemplo de Gauss, de una de las clases anteriores que hablamos de... pero bueno, es una gran virtud dar soluciones simples y creo que yo considero, así como varios, es que es un prerequisito para un programador que lo que es sea simple. Así que la vara está muy alta para un programador, para mí. Eso es lo que yo esperaría. Que practiquen durante este cuatrimestre, digamos. Pensar esas soluciones simples, esas soluciones claras, escribirlo de tal forma. Bueno, y después la otra, patrón Lanford válido, habría que aplicar algo parecido, ¿sí? Si quieren podemos intentarla, pero
acá lo que estaría claro es decir lo siguiente, que la precondición de que el patrón Lanford, hay una precondición de que la secuencia de números ya están validados, son Lanford, ¿sí? Lo que vos tenés que fijarte ahora son las posiciones, ¿sí? Bien, ahora un concepto que también vimos y que no veo acá aplicado y que por eso podría estar no aprobado el ejercicio, pero lo está porque pasa todas las pruebas, incluso las pruebas escondidas que tenía, eh, que no tiene que ver con el código claro y simple, tiene que ver con las invariantes en un algoritmo, ¿sí? Una invariante es algo que tiene que ser válido en ese bloque, ¿sí? Siempre. Es como, son conceptos de esas cuestiones, ¿sí? Y cuando uno está laburando dentro de un vector, la invariante que está implícita es que no te está yendo de rango. Entonces acá habría que fijarse si esta variable que creo que se incrementa o no sé qué, más n, si no se va de rango alguna vez. Ese invariante se tendría que cumplir siempre. Entonces es como que me parece que acá está, habría que ver dentro de este for, a ver, creo que se va valor, pero bueno, este código no está claro y simple ni a palos, ¿sí? No sucede lo mismo cuando leemos elementos Lanford válidos acá, eh, y vemos acá, aprendemos de leer esto, qué significa que los elementos Lanford son válidos. Ahora, si yo quiero saber si el patrón Lanford es válido, y no tengo idea de cuándo es válido, y quisiera aprenderlo leyendo este código, no lo podría aprender leyendo esto de acá. Entonces, me parece que sería un buen ejercicio para practicar esto de código claro y simple. Yo lo subo así como está, y ustedes piensan cómo dar un código igual de claro y simple que dimos acá para este caso. Y se lo quedan así para reflexionarlo, ¿sí? Me parece valioso. Y, y fíjense también que todo esto, uno puede escribir código claro y simple cuando realmente entiende el dominio del problema. Entonces, ese es el gran trabajo de un programador. Entender los problemas, entender las soluciones. Para entender los problemas y las soluciones vale todo. Vale hacer dibujitos, vale hacer cualquier cosa, cualquier método que resulte para aprenderlo, ¿sí? Me parece que con esto va. Podemos dejar esto para que vean eso y sobre todo ver algunas preguntas que tengan sobre estos criterios y conceptos que les hagan ruido o que en su solución tuvieron problemas para balancearlas, ¿sí? Porque el gran problema siempre es el balanceo de todos los criterios, ¿sí? Requiere mucha experiencia eso. Yo lo voy subiendo esto mientras tanto. A ver, creo que lo voy subiendo acá en Galgos. Subo esto que hicimos recién. Y vayan escribiendo a ver si tienen algunas preguntas sobre el ejercicio. To do para hacer pendiente. Cambiar la implementación de la función por una más clara y simple. Sería como la tarea. El ejercicio sobre el meta ejercicio sobre esto. Bueno, a ver, voy al chat que no lo estoy leyendo, a ver si hay alguna pregunta. Bien, Juan dice hizo algo parecido. Veamos el segundo, a ver, ya que no hay preguntas, para ver alguna lección aprendida sobre el segundo ejercicio. A ver. No, este no es el otro, creo que es este. Sí, veamos acá. Es secuencia Lanford y acá vemos lo siguiente.
Eh, bien, buenísimo. Acá hay un principio clave. Me encantó esto por el gran principio que me gustaría discutir acá. Es el segundo, este está en el canal de Slack. Lo pongo acá para que lo vean. Y quisiera que me digan, hagámosle bullying, o como querramos llamarlo, al top-down. Vamos a la función principal, es secuencia Lanford. Yo trato de relatar lo que pasó, ¿no? Está la variable Lanford muy bien. Acá va a utilizar una variable auxiliar para verificar si todos los elementos están dos veces. Si se cumple eso, después verifica el patrón Lanford, el orden Lanford. Vamos acá, está muy bien. Y, listo. Y es correcto este top-down. ¿Sí? Es decir que... Pero hay un principio que hace mucho ruido acá. ¿Sí? Lo que estamos analizando ahora es lo que se conocen como bad smells. O sea, bad smells son cosas que huelen mal. Cosas que huelen mal. Es decir, cuando alguien, hay como alguno, mirá, si vos tenés una función con muchos parámetros, huele mal. Seguro que hay algo mal. Si vos tenés tal cosa, esos son los bad smells. Bien, ahora acá. A este top-down que está acá, línea 54 a la 63. ¿Alguien puede identificar como un principio, una mala práctica o algo que les haga un ruido total? El nombre del otro auxiliar puede ser más específico por ahí. Bueno, sí, podría ser, sí. Ok, eso sería algo, el nombre de la variable. Por ahí no tiene mucho sentido el nombre vector auxiliar. Ok, eso es algo. Otra cosa, les doy un tiempito, unos 5 minutitos para que lo analicen. Me gusta lo de Risotto. Risotto dice n por 2, ¿no? ¿Dónde está el n por 2? Creo que no se hace nunca, ¿no? Ah, que le falta hacer un n por 2. No estaría entendiendo. A mí lo que me había parecido interesante el 2 por n es que esto es como un conocimiento, ¿sí? Que 2 por n es el tamaño del vector, es un conocimiento. O sea, se entiende que es algo dentro del dominio de Lanford. Y agregar esta variable que pone en red, o sea, ese conocimiento suma bastante. Si hiciera falta, pero veo que no se utiliza. Que después las funciones auxiliares la hacen. Todavía no vieron
acá el principio que no se está cumpliendo, que era el que me hubiera gustado que lo vean, es este gran principio que es mantener las variables en el ámbito más local posible. ¿Sí? Fíjense una cosa, acá hay un vector auxiliar, se inicializa el vector auxiliar, se modifica el vector auxiliar y para verificar si están todos dos veces se pasa el vector auxiliar. Bien. Es decir que esta función necesita este vector auxiliar. Esta función es la que la necesita, solamente esta. Entonces, ¿por qué no se encargó de hacer todo eso esta función? ¿Se acuerdan que habíamos charlado de ese principio de mantener las variables en el ámbito más local posible? Se refiere a eso. Hay una mala práctica que es cuando hay una función que tiene que hacer algo y para hacer ese algo necesita muchas cosas. Y por ahí esas cosas que... Y fíjense después la función esta, veámoslo, verificar si son todos dos. O sea, se fija que todos sean igual a 2 ahí, ¿no? Bueno, no es que hace poco, pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué esta función no se encargó de hacer todo esto? Si es el ámbito más local, se lo necesita nomás acá en esta función. Entonces, ¿por qué no se armó todo eso en la función? ¿Y por qué tengo a alguien que hace todo el trabajo de la función, el trabajo ese principio como que a veces abre polémica, pero a veces está muy claro. Creo que acá está muy claro. Todo esto debería ser parte de esta función. Y es la función anterior que teníamos. Porque la verdadera intención de todo el código que va de acá hasta acá es fijarse que cada elemento esté dos veces. Todo eso es una función en alto nivel y tendría que ser como el anterior. ¿Les hace ruido eso? ¿Les parece muy de gusto personal? ¿Les parece útil el principio de mantener las variables en el ámbito más local posible? Porque es un gran principio ese. Ahí la pregunta de Nora ya la habías hecho. Nora dice que se verifique que la secuencia tenga el largo correcto. O sea, es una precondición esa. Entonces, no, desde esta función para adelante no tenés que hacerlo vos, porque ya fue, eso ya está, ya es cierto. El código cliente se encargó de cumplir esa precondición. No significa que haya tenido que hacer una función para hacerlo o no, sino que ya está cumplido eso. Entonces como que no había que validar eso. Mantener las variables en el ámbito más local posible. ¿Mejora la complejidad espacial? Pregunta Gastón. Mm, Me parece que la verdadera virtud de mantener las variables en el ámbito más local posible es que cuida que, em, que lo complicado, o sea, cuida que tu código no sea complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no mantenés las variables en el ámbito más local posible, significa que hay un código cliente que prepara esas variables, le pone los valores y te llama a tu función con todo, con todas esas variables, que las utiliza nomás esta función. Lo complicado ahí es que las precondiciones de esta función crecen, porque te dicen, mira, más vale que esto cumpla esto, esto. Sí, sí, yo lo cumplo, yo lo cumplo. Entonces ahí a lo que va es a lo siguiente. Vos querés simplemente verificar que cada elemento esté dos veces, que lo hagas una función a eso y que se encargue de hacer todo lo necesario y no la complejidad de armar todas esas variables y hacer eso, distribuirlas en el código cliente. O sea, es como que... eh, la verdadera virtud es que evita que escribas código muy complicado.
No tiene que ver con la complejidad espacial, con performance, no tiene que ver con performance. Bueno, arreglado esto, no sé si quedó alguna pregunta más del Galgo 1. Hay algo que le podríamos agregar al Galgo 1. Y me parece que nos va a servir ir un poquito al dominio del problema. Bueno, no estoy encontrando fácilmente lo que quiero encontrar, pero era, para algunos Ns no existe la secuencia Lanford. Y había una fórmula matemática que encontraba eso. Sí, había visto, Eh, profe, también que eran unos números bastante específicos que no se encontraba. Sí. Entonces, eso incluso se podría llevar al código y mejorar. Profe, era algo, ¿qué tal? Era algo que yo te pregunté en el chat. Vos cuando haces el módulo con 4, te tendrá que dar 0 o 3. Entonces, de esa manera vos podés determinar si puede ser la secuencia Langford o no. Yo lo puse así. No sé si es del todo correcto, Bien, bueno, pero está. siempre que vos agarres el tamaño del vector, obviamente tiene que ser par, evidentemente. O Lo el n, dividís el por tamaño 2. del vector o el n. El tamaño del vector tiene que ser par del vector. Sí, ah, sí, eso sí. Bien, vos haces n dividido 2 Ujú. y a eso le haces el resto por 4. Si te da 0 o 3, entonces puede llegar a ser una secuencia Langford en el caso de que hayan dos elementos de cada número, ¿no? Bien, Y que bueno, estén ordenados de la manera que tiene que ser. bien. Vamos a llevar ese conocimiento al código, a ver, para dar un buen cierre. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que acá en mi top-down de la función principal es secuencia Lanford. Yo podría chequear si existe una secuencia Lanford para el n. Y si existe una secuencia Lanford para el n, ahí recién hago todo el resto de las cosas. Es decir, que por ahora no existe. Luego, si existe una secuencia para ese n, ahí recién hago todos los recorridos del vector y todas las cosas. Y acá tenemos una super mejora de performance, ¿no? Esto es. ¿Sí? Entonces, y bueno, y acá podríamos buscar esa fórmula matemática y hacerlo.
Y fíjense que acá, no, esto que estamos haciendo acá es independientemente de las pruebas. Es como, estamos muy metidos en el dominio del problema y la postcondición es saber si cualquier vector que cumpla esa precondición es o no Lanford. Y la mejor forma de resolverlo es saber más de eso. Y acá lo que habías dicho era hacer, ¿cómo? Obtener el Sí, módulo. claro, yo saco Módulo primero el 4. módulo del... O sea, claro, n módulo 4. Bien. exactamente. Y únicamente existe Eh, si módulo 4 era igual a ¿qué? Era 0 o 3. Y por supuesto la longitud del vector tiene que ser par. Ah, y la longitud del vector tiene, pero me parece que siempre es par. Porque es Claro, 2 por claro. n. Pero, claro, sí, de todas maneras yo lo verifico, yo lo puse, hice la verificación igual. Ah, bueno. Y lo añadí como condición. Ahora, vos tenés que tomar la longitud del vector, primero la dividís por 2. Ajá. Y después haces el resto con 4. Bien. Si te Ese da dividido 0 o por 2 3, es n. claro. Y está bien, entonces ahora está bien. N módulo 4 tiene que ser 0 o 3. O 3. Y en Bien. ese caso podría llegar a ser Langford. Podría ser. Y para Podría que ser, sea, hay que verificar esto y esto. claro. Y ahora sí nos queda una pinturita. A ver, no sé si pasará las pruebas, pero... Bien, de hecho podríamos agregar una prueba grosa. A ver, agreguemos una batiprueba. La última de todas las secuencias. A ver, acá creo que había un documento que tenía todos. Porque no se conoce, a ver. Bueno, no sé cómo está este archivo. Pero bueno, me acuerdo que había un documento que te mostraba todas las secuencias posibles para distintos. Y era un número eterno. Lanford problem. Nosotros Bueno, habíamos visto ¿cómo es? Esta fórmula matemática, no sé si te acordás que en un momento te sí, lo habíamos ustedes lo habían comentado, mencionado, sí. pero también investigamos un montón y en realidad vimos que eran pocos los números que no lo cumplían, o no sé, por lo menos fue lo que encontramos, porque tampoco encontramos demasiado. Entonces nos pareció después de sacarlo, pero por eso no lo usamos. Ujú. Y con respecto a lo de la medida, por lo menos nosotros determinamos eso, de que como se daba como condición de que supuestamente el largo de la cadena iba a ser 2n, o Sí. sea, como que ya estaba verificado que el largo iba a ser el correcto. Después, si estaba 2 veces o no cada número, si nosotros lo que hacemos es verificar que esté en el lugar correcto, si está en el lugar correcto es porque tiene la medida que tiene que tener y están 2 veces cada número, si no, nunca va a dar la Claro, segunda. sí. Entonces nos parecía el cohete, más allá de que sea parte de lo que necesita la secuencia Lanford para realmente serla, como que no hacía falta verificarlo. Con que Sí. verificar que esté en cada uno, o sea, en el lugar que debería estar, si no está es porque evidentemente uno de los números está repetido o falta. Ujú. Eso también era posible, sí. Entonces que recorrías y te fijabas las dos cosas. Que sea un número que vaya del 1 al n. Por cada En elemento te realidad no, fijabas. simplemente verificamos que esté en el lugar correcto. Si en el primer lugar vos tenés el 1, en el tercero tenías que tener un 1. Si no estaba era porque evidentemente ya directamente no es secuencia Lanford. Más Claro, allá de que exista otro 1 en otra posición. claro. Pero bueno, ahí hay Perdón, un profe, pequeño, capaz acá ahí hay un esto, pequeño problema con esto, mira, que es si a vos te pasan este, o sea, te ponen n igual 2 y con ese algoritmo vos te fijas, bueno, el 1 va a ser si al salto de 1 hay un 1, hay un 1, listo. Voy con el otro, también al salto. Sí. Entonces como que acá capaz que tu función con ese algoritmo termina devolviendo true, salvo que tengas un vector auxiliar y que te fijes que cada uno no esté 2 veces. Es como que Lo habíamos hecho, en algún hicimos lado con lo un tenés que vector poner. booleano. Sí. Sí. Claro, en algún lado como vas a poner esa validación de que cada elemento esté 2 veces, la terminás haciendo de alguna forma.
Por más que no Ok. sea con una función auxiliar, la haces con una estructura auxiliar y con un código dentro de tu for. Entonces, como el divide y vencerás te dice, che, deja de tratar todos los problemas juntos en un solo ciclo, y trátalo separado. Entonces, traten de ir por eso, porque es como, el, hay un gran, es un gran, es un gran tema poder hacer un buen top-down de algo, ¿no? En el sentido de que, ok, el profesor me está empujando mucho a que yo separe las cosas en funciones. ¿Sí? Cuando yo podría, según mi criterio, yo podría ver de que, mira, en una función te lo puedo resolver y de forma óptima. Ok, listo, pero vos estás utilizando una forma de solucionar problemas que es siempre la misma. Y la vida real es no. En la vida real no te van a dar siempre esa fórmula. Entonces empiecen a practicar el pensar en un top-down de un algoritmo. Es como que salgan de eso, porque no es lo primero que te enseñan cuando aprendes a programar, porque estás lidiando con otras cosas, pero en la vida real es como que el dividir en funciones y que esas funciones sean útiles y sean claras, es como con esa fórmula se pueden solucionar muchísimos más problemas que con la otra. Entonces traten de cambiar el enfoque y no querer resolver todos los problemas juntos en una sola función. Sé que por ahí está bueno a veces, pero esa fórmula no les va a resultar para todos los Igual, problemas. por lo menos lo que nos pasó a nosotros, dimos vuelta, hicimos, sacamos, pusimos, más allá de primero pensándolo cómo hacerlo, ¿no? No fuimos derecho a Claro. código, No, pero obvio, sí. cuando lo pusimos todo dijimos, pero buscamos otros ejemplos, no solamente los que vos habías puesto en Galgo 1, y nos pareció que iba a funcionar, evidentemente con este no nos dimos cuenta. Con este caso, con este ejemplo. Claro, Claro. pero bueno, nos pareció que con eso solo iba a estar, entonces dijimos, ¿para qué vamos a poner lo otro más allá de que ya sepamos que es una condición para la secuencia? Claro, es que es un buen ejemplo en el sentido de que a la hora de separar las cosas y separarlos bien y que esté clara la pre y la post, tacleas más todos los posibles bugs. ¿Se entiende? Es como que este casito, o sea, te iba a fallar en la solución, por ahí después lo resolvía, pero así podría aparecer otro casito. ¿Sí? Sí, seguro. Agregalo a los test para el próximo cuatrimestre. Claro. Sí. Claro, bueno, pero justamente es a propósito que no esté ese caso. Claro, para que no nos demos cuenta y caigamos. O mismo también que ponga acá muchos 7. O sea, podría poner y que le explote su programa porque no valían los índices del vector. Y ahí no están cumpliendo con... Recuerden las 3 cosas que debe cumplir una función. Lo debe hacer bien. Que lo debe hacer bien no significa que debe funcionar la función para los casos que se usan, sino que debe cumplir su postcondición y o sea, según su precondición. Tiene que estar claro eso. Pues si no es como que estoy haciendo código que compila y se vende para funcionar algo. No, esa no es la... lo debe hacer bien. Lo debe hacer una sola vez y la función tiene que hacer una sola cosa. Esas son las 3 reglas fuertes para programar funciones. Sí. Es un largo camino. Bueno, ¿más preguntas? Una cuestión que justo hablando de eso, porque en un momento inicializamos un vector de booleanos. Y era como decir, hago una función para inicializar un vector que solo se usa acá. La respuesta es obvia. Perfecto. Obvio que sí. O sea, porque si no tenés un for dentro de esa función que está validando una secuencia Lanford y ese for hace otra cosa en bajo nivel. Esa función ya no está haciendo una sola cosa, está haciendo muchas cosas en distintos niveles. Una función que inicialice. Y es más, y esa función, esto pasa siempre con un programador. Uno visita su código que hizo el año pasado y les va a pasar incluso después. Y van a encontrar formas de mejorarlo porque van a tener mejores criterios. O sea, la mejor función para inicializar un vector de booleanos o un vector cualquiera es que recibir el vector, recibir el tope obviamente y recibir el valor de inicialización. ¿Se entiende?
Porque esta función es súper reutilizable para todos los casos posibles después. En lugar de una de inicializar y que nomás tiene el vector y el tope yo sé de memoria que es tal, bueno, pero ese algoritmo que recorre y establece un valor, si en algún lugar se necesita para establecer otro valor, tenés código duplicado. Entonces como que eso va, es un camino, ¿no? Ya que estoy en tema, me saco la última que me quedo con él, porque la verdad que sugiere un montón de cosas de la discusión. Bien. Nos pasó en un momento que estábamos tratando de que funcione, que empezamos a usar funciones auxiliares como mostrarme el vector, o sea, después las borramos. Nos pasaba esto, yo tenía que usamos una función para mostrar un vector de enteros y otra función para mostrar un vector de booleanos. Y decía, esto es igual, pero cambié el tipo. ¿Tengo forma de atacar esto y de escribirlo? O sea, no quiero hacer no quiero escribir dos funciones que hacen algo parecido solo porque una es booleana y otra es entero. ¿Eso se ataja desde alguna manera? ¿Lo puedo unificar? Sí. Sí. O sea, porque lo que está repetido es tu algoritmo de iteración. O sea, tu algoritmo que va de un lugar hasta otro lugar y lo que es distinto es lo que hace con cada elemento. ¿No? O sea, en uno muestra un booleano y en otro muestra un entero. Bien. Eso en programación funcional lo van a ver mejor. Sí, acá lo vamos a ver con punteros a función y con punteros void, pero en programación funcional es como que hay operadores. Map, reduce, filter. O sea, map es recorrer algo y a cada elemento transformarlo. ¿Sí? Y también o no transformarlo o hacerle algo. Que es el caso tuyo acá. Que tengo, en uno muestro booleanos y en otro muestro enteros. ¿Por qué tengo que hacer una función separada para cada uno y no podría haber una que haga con cualquier cosa que le dé? Y que me pida los parámetros necesarios. Bueno, eso es la función map de programación funcional. Reducir es cuando tengo un vector de muchos elementos y quiero obtener un resultado, ya sea la sumatoria, saber cuántas apariciones hay. Quiero reducir todo ese vector, por más que no lo reduzco, sino que quiero obtener un cálculo. Bueno, eso es reduce. Quiero obtener un vector de otro vector filtrando. O sea, quiero de un vector voy a agarrar los mayores a 10 o los menores a 40 o los que son pares o los que son impares y eso me da otro vector. Bueno, eso es filtrar. Entonces, como esos son en programación funcional lo van a ver, son operadores y son funciones y no son más que funciones que reciben más parámetros y que se pueden utilizar para muchos casos. Listo, está buenísimo. Me quedo en paz con esa duda que surgió, gracias. Sí, mientras tanto seguí duplicándolo acá, no hay problema. ¿Sí? No pasa nada. Bueno, listo, no sé si queda más con esto. Tenemos que ir volando con lo otro. Son 2:50. Sí, llegamos. Vamos ahora con la segunda parte de la clase, que es programación modular. ¿Sí? Una consultita última Sí, dale. antes de... Porque no me quedó muy claro con respecto a lo que usted decía de las validaciones, de poner reglas, ¿no? ¿De poner qué cosa? De tratar las reglas de validación como funciones distintas. Básicamente de plantear el top-down. Ah, sí. De que cada cosa haga una sola funcionalidad, ¿no? Sí. Y en un momento lo repitió de algunas maneras, tanto que me confundió un poco qué era lo que usted estaba planteando, digamos. Sí está bien, digamos, plantear, digamos, modularizar cada funcionalidad. Me hizo el matete, ¿no? No, claro, no entendí la pregunta, perdón. Pensé que todavía seguías desarrollándola por eso. No, me hizo el matete, perdí. En un momento usted planteaba de cuando estábamos planteando el top-down, ¿no? Sí. Había un grupo como que había hecho una optimización en el algoritmo para la máquina, para que la máquina lo haga más eficiente, ¿no? Claro. A lo que usted había dicho en un momento, no me quedó muy claro de que si estaba bien no darle bola a la optimización esa y plantearlo un poco más para humanos, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, más legible quizás. O cuál era el punto Bien. que teníamos que encontrar. Bueno, una clave ahí es conocer como el antipatrón. Antipatrón es cuando alguien tiene una mala práctica. Un antipatrón es como una mala práctica para hacer algo. Un antipatrón se conoce como optimización prematura. ¿Sí? Optimización prematura es que vos ponés más foco en la optimización que en entender la complejidad del problema. Eso es el antipatrón. Es decir, que para vos es súper importante hacer la menor cantidad de ciclos, entonces estás pensando ya una solución con la mínima cantidad de ciclos, en lugar de entender que el problema es complicado y que tenés que resolver ese problema. Y si vos aparte de eso querés hacerlo en la menor cantidad de ciclos y estás pensando en la optimización antes que en una estrategia para lidiar con la complejidad de ese problema, eso se conoce como optimización prematura. Ahora, eso no significa que el código claro y simple no es óptimo, sino que el código claro y simple busca poner foco en que esté bien implementado la solución, ¿sí? Busca justamente dar una solución simple. Te puede pasar que ese código claro y simple tenga problemas de performance, porque por ahí ni le diste bola a la performance, pero sobre un código claro y simple es más fácil trabajar los problemas de performance que, ¿se entiende? A eso me refería Sí, con eso. Bien. Bueno, entonces no hagan optimización prematura, ¿sí? Cuando tenemos clase de análisis de algoritmo, y ahí vamos a ver lo que es el cuello de botella, y ahí vamos a hacer optimización inteligente. O sea, realmente cómo lidiar con problemas de optimización. O sea, cómo lidiar con esos problemas. Cómo se debe hacer más que inteligente. Bueno, porque hay una realidad acá que es la siguiente. Esta solución, la de acá, lo recorre. Analicemos la complejidad. Exprimamos el ejercicio, ya que exprimámoslo bien, porque muchos lo trabajan. Elementos Lanford válidos. Busca que cada elemento esté 2 veces. Si vamos a ver la complejidad de elementos Lanford válidos, por cada elemento de acá, llama a contar apariciones. Contar apariciones, ¿qué orden de crecimiento tiene? ¿Se acuerdan el orden de crecimiento? ¿No es n? Exacto, es decir, porque en el peor de los casos, el elemento buscado es el último. O sea, no, aparte es n, no, siempre es n. Siempre tarda n acá, porque va hasta el tope. Porque es un Bien. for, si es un while cortaría antes. Claro, exacto. Sí, porque va hasta tope. Bueno, entonces contar apariciones es n. Elementos Lanford válidos, ¿qué orden de crecimiento tiene? En el peor de los casos va a ir hasta el final, pero por cada elemento va a llamar a n. Entonces, ¿el orden de crecimiento cuál es? ¿N al cuadrado? Exactamente, n por n. Bien. Entonces tenemos una función cuadrática. Bien. Vamos ahora a la función de secuencia Lanford. Luego, elementos Lanford válidos es n cuadrado. Patrón Lanford válido, ¿cuánto será? O sea, esto sería n cuadrado más lo que sea patrón Lanford válido. Creo que acá nomás lo único que haría esta función, a ver, vamos a verla, a ver si podemos medirla. Do for... Bueno, no sé, pero suponete que es n cuadrado también.
sea, por ahí creo que no debería ser n cuadrado. Pero bueno, suponete que es n cuadrado. Bien, lo que esto es igual a... Tenemos un orden de crecimiento de 2 por n. 2 por n cuadrado. Bien. Y cuando tiende a infinito, ese 2 no importa tanto y es n cuadrado. O sea, tenemos un algoritmo cuadrático, una función cuadrática. Versus una solución que era la que yo recorro y me fijo y chao. N. ¿No? Que esa sería como esta sería la solución clara y simple, sin bugs y con todos los chiches. Y acá tenemos la optimizada. Prematuramente. Y se depuró y llegó un momento que no tiene bugs, por suerte. Y es N. Bien, ¿cuál de las dos es mejor? Y abrimos la polémica, porque esta es la gran polémica. O sea, tenemos la optimizada prematuramente, la que nos hinchó las bolas el profe, y ahora tenemos que ver cuál es mejor y cuál no. O sea, Y por ahí la optimizada la entiendo solamente yo que la hice y otro programador no entiende nada, porque es todo junto, es un solo ciclo, un solo for. Y la clara y simple, bueno, en cuanto a performance, no sirve mucho. bien, tenemos un trade-off entre el código claro y simple, que lo hace mantenible, hace que se pueda extender, que otro lo pueda entender, y el otro, ¿no? Pero suponete que la optimizada, además, lo hace claro y simple. Entonces nos Si lo quedamos con la optimizada, optimizamos ¿no? prematuramente, claro, me quedo 1000 veces con Bien. esa. Ok, ahí sí. Pero hay otro tema también, que es el siguiente. Eh, ¿Este n va a crecer mucho o no va a crecer nada? Porque la apuesta es la siguiente. El problema es este. Suponete que ustedes en el laburo tienen que hacer esto. Y van por la optimizada. Clara y simple y optimizada. Bien, y para que esté optimizada tardan, pero muchísimo tiempo. Bien, pero tienen la solución optimizada. Ya saben que no tiene bugs. No era clara y simple, hicieron un esfuerzo sobrehumano por ponerlo claro y simple. Bien, pero resulta que este n no va a crecer nunca. De hecho, los Lanford se conocen hasta el n, no me acuerdo, pero creo que era el n72 o algo así. Es decir, que como máximo por ahora se conocen que el vector va a tener un tamaño 140. Lo que le está diciendo acá es que este n no crecía nada, entonces no era nunca un cuello de botella. Entonces no era nunca un lugar donde había que invertir tiempo y esfuerzo en optimizar. Eso es lo que vamos a ver en análisis de algoritmo, que cuando uno tiene que lidiar con performance, lo primero que tiene que identificar es el cuello de botella. El cuello de botella es el lugar donde se está tardando mucho tiempo. Esto nunca iba a ser un cuello de botella. Entonces no tenía ni sentido que en algún momento el tema de la optimización prematura sea un tema. Entonces como que eso lo vamos a ver en análisis de algoritmos, ¿sí? Lo veamos. Bueno, creo que no nos quedó nada para hablar del Galgo 1. O sea, creo que quedó bastante exprimido. O sea, ya. Bueno, vamos a programación modular. Nos queda media hora nomás. Programación modular. Así como hicimos una descomposición funcional de funciones, y llamamos a eso descomposición funcional o hacer un top-down, existe el concepto de módulo, que es distinto al de función, pero a la vez es parecido, que módulo se define como una unidad lógica. Es un nombre muy abstracto también, ¿no? Es una unidad lógica que tiene un poquito más de alto nivel que una función.
y que se empiece a identificar más cuando mis programas son cada vez más grandes, ¿sí? De hecho, si nosotros identificamos para traer un programa medianamente grande o de un tamaño que empecemos a decir es grande, tenemos el Galgo 1, ¿sí? El Galgo 1 identificamos algunas unidades lógicas grandes, ¿no? Como hay una unidad lógica acá que es de las pruebas unitarias, y hay como otra unidad lógica, y ya dejemos de decir unidad lógica, digamos módulo, y hay otro módulo que es el de Lanford, el que te dice, que por ahora nomás te dice si una secuencia es Lanford o no. Después te podría crear secuencias Lanford o hacer cosas relativas a Lanford. Pero vemos que tenemos esos dos conceptos muy separados en alto nivel. Un módulo que me hace pruebas unitarias sobre una función, y otro módulo que me resuelve si una secuencia es Lanford o no, ¿sí? Entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo hacer una descomposición modular de este programa, ¿sí? Para hacer una descomposición modular en C++ tenemos que ver algunas herramientas del lenguaje de programación. Y esas herramientas son los conceptos de precompilación y directivas de precompilación y compilación separada, ¿sí? Y también espacio de nombres, no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, lo vamos a ver en la semana. Eso es lo que vamos a ver, pero nuestro objetivo va a ser el siguiente. Va a ser ahora, esto no, separar mi secuencia Lanford en un módulo. Le vamos a llamar módulo Lanford, ¿sí? Bien, en C y C++, cada módulo, la separación se hace mediante archivos. Ustedes saben que está el archivo main cpp. Bueno, vamos a crear para Lanford dos archivos. Uno que es lanford.h y otro que es lanford.cpp. Bien, la h es de header, de cabecera, y acá va a ir la interfaz de mi módulo. Y en lanford.cpp va a ir la papota, la implementación. CPP es por C++, C++, ¿sí? Los archivos de C son .c, por C. Bueno, es más. Bueno, entonces este va a ser nuestro objetivo. Bien, para llegar a esto vamos a ver las herramientas que me permiten de C++ separar archivos. Porque, fíjense, en mi mismo proyecto voy a tener archivos separados. Esos archivos se van a compilar y van a generar el ejecutable de siempre que va a ejecutar, que voy a ejecutar. Bien, ese concepto cuando generé un binario a partir de varios archivos se llama compilación separada, ¿sí? Entonces C++ permite lo que se conoce la compilación separada, lo que permiten todos los lenguajes modernos hoy en día, ¿sí? Dividir un programa en varios archivos. Para hacer eso, existe el concepto de precompilación y directivas de precompilación. Vamos a definir qué es una precompilación. Cuando nosotros mandamos a compilar nuestro programa, que esto va a generar el ejecutable, hay un momento, hay una fase antes de la compilación que se conoce como precompilación. ¿Sí? Es decir, que hay un tiempo de precompilación. Hay un tiempo de precompilación, esto sucede primero. Y después hay un tiempo de compilación. Y ustedes saben que en el tiempo de compilación lo que sucede es que se verifica que no tenga ningún error, ¿no? O sea, que la sintaxis y la semántica estén escritas en C++ correctamente, siguiendo el estándar de ANSI C. O de la versión de C++ que tengas instalado. Eso se hace en tiempo de compilación. ¿Bien? Bien. Es decir que acá se analiza, o sea, tiempo de compilar, tiempo de precompilación. Bien, en tiempo de compilación se analiza el código en C++, le podemos poner, ¿no? Bien, y en tiempo de precompilación, ¿cómo se llama?
y se lo resuelve en un binario si no hay problemas. Ustedes están familiarizados con esto. Si hay problemas, no pueden ejecutar su programa. Bien, en tiempo de precompilación se analiza el código de las directivas de precompilación. ¿Sí? Y este es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son las directivas de precompilación? Las directivas de precompilación es otro lenguaje que siempre está escrito, arranca con Sharp, con este carácter. Es decir, que ustedes todas las instrucciones que conocen que arranquen con Sharp son directivas de precompilación. Por ejemplo, otra que conocían creo que es define. Define, tope, y acá le clavan un número o algo, no sé. Y así es una forma de meter algunas constantes literales serían. Bueno, entonces vamos a ver qué significa esto. Se analiza el código de las directivas de precompilación. Bien. Entonces acá tenemos instrucciones de precompilación. Include, define. Include lo que hace es lo siguiente. Include va a buscar un archivo y lo copy-pastea acá. Es decir que en tiempo de precompilación lo que está haciendo include es buscar un archivo de la librería de base de C++ que se llama IOStream. Ese archivo está escrito en C++ y todo ese archivo lo pega acá. Entonces acá va a haber código que ya compila y que lo hizo programadores muy responsables, o por ahí lo hizo todo Beljan Stratus, que compila y que termina pegándose acá en tiempo de compilación. Para el caso de tope, la directiva define hace otra cosa. Lo que hace define es lo siguiente. Busca y reemplaza. En todos los lugares donde dice tope, les pega el 8. Eso es su define. Eso es lo que hacía su define. Bien, una vez que se resuelven todas las directivas de precompilación, que es más que nada buscar todas las sentencias que arrancan así y que son lenguajes de precompilación, uno no puede poner algo que no sea parte del lenguaje, se resuelve y eso después es lo que se manda a compilar. O sea, ustedes están mandando a compilar todo un código IOStream acá, esto ya se termina borrando y en todos los lugares donde decía tope aparece un 8. Bien, hasta acá vamos bien con lo que es tiempo de precompilación, ¿qué es lo que sucede? Bien, su pregunta es, ¿cuáles son las directivas de precompilación? Tranquilo, vamos a ver poquitas, además son pocas. Las únicas que vamos a ver son include, define y otra más. Vamos a hacer include ahora para llevar nuestras funciones Lanfor a otro archivo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a abrir nuestro proyecto y en Galgo voy a agregar un nuevo archivo y lo tengo que hacer a través del IDE. No lo tengo que hacer por carpetas por Windows, ¿sí? Lo hago utilizando el IDE porque el IDE tiene un archivo de configuración del proyecto que después permite que se haga la compilación separada. Si yo lo hago fuera del IDE, no me va a compilar mi archivo y no voy a tener errores de compilación. Y acá voy a agregar un archivo header y le voy a llamar lanfor.h. Y ya que estamos voy a agregar un archivo cpp. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El lanfor.h, bueno, me agregó directivas de precompilación que no queremos ver ahora, las vamos a ver después. Las borramos. A partir de ahora ustedes todo código que no conozcan o que no sepan lo que hace, lo borran. O sea, un programador tiene que saber línea por línea qué es. O sea, tiene que manejar bien la herramienta. Bueno, entonces acá tenemos el lanfor.h, lo que voy a hacer es, si el include agarra y me pega algo acá, y en los .h van las interfaces, voy a llevar mis
las firmas de mis funciones a lanfor.h, las pongo acá en lanfor.h. Entonces yo sé que cuando se manda a compilar mi programa, sé que esto no va a compilar, ¿no? Si lo dejo así, porque yo en el main o en las funciones de acá estoy utilizando esas funciones y no están declaradas, ¿sí? O sea, si traigo acá lo de ejecutar pruebas unitarias y lo pongo arriba o acá, bueno, si llegara a estar arriba de todos, sí va a estar. La voy a llevar abajo de todos, así vemos que realmente no compila. Voy a llevar esto abajo de todo para que sí suceda que no va a compilar. Entonces cuando mande a compilar esto, voy a tener un montón de errores en esta función. Bueno, primero vamos a sacar eso, no puse bien el tope porque va sin punto y coma. Bien, vamos a ver el error de compilación que tengo. Bien, acá tengo el test unitario que llama la función secuencia lanfor y lo que me dice es que no está declarada. Lo que significa que no está declarada es que arriba de esta función nunca está la firma y tampoco la firma en la implementación, ¿sí? Por eso no compila. Pero si utilizamos la directiva de precompilación, include, lanfor.h, y ahora, por lo que vimos en precompilación, lo que va a hacer esto es, me va a reemplazar esto por un copy-paste de esto. Y ahora sí, entonces debería compilar. Bien, y efectivamente compila. Ok, entonces ya estoy separando. Y lo segundo que tengo que hacer es llevarme la implementación del Lanfor al CPP. Vamos a llevarlo con todas las funciones auxiliares, ¿no? Vamos al CPP. Lo pego acá. Tengo que contar apariciones. Contar apariciones, bueno, es una firma, la llevo al punto H. Bien. Y ahora mando a compilar mi programa y sigue compilando. Buenísimo. Es decir que, no, tengo un error de compilación. Bien, perfecto. Y era también lo que queríamos ver. ¿Qué me dice? El error de compilación lo tengo en lanfor cpp. Y me dice, patrón lanfor válido no fue declarado en este scope. Es decir que me está faltando la firma de patrón lanfor válido. De hecho, me falta hasta la implementación. Bien. Acá lo que sucede, como las firmas están en el punto H, acá también tengo que hacer un include de la interfaz. ¿Sí? Porque acá tengo funciones que utilizan la interfaz de Lanfor. Bien. Y además nos estamos olvidando de mover una, ¿no? Busquemos esa que nos está faltando. Acá está la que nos faltaba. Patrón Lanfor válido. Bien, esto se hace ahí, Nora pregunta, ¿para qué tengo que aprenderme esto? Sí, primero porque el TP va a ser todos módulos. Entonces, sí o sí, es recontra importante. Desde ese punto de vista. Después de
el verdadero punto de vista, para qué es importante. Y mirá, todos los programas, que todas las aplicaciones son gigantes y hay módulos y los módulos son archivos separados. Porque imagínate si tenés el programa que vuela el ARSAT o un cohete, que son muchas líneas de código, lo tenés en un solo archivo. Te morís cuando querés buscar algún problema o algo. Entonces, es el principio de divide y vencerás para hablar de módulos. Eso es la descomposición modular. Es aplicar el principio de divide y vencerás con programas gigantes. Identificar módulos. ¿Bien? Entonces es súper necesario. Exactamente, justamente por la facilidad de mantenimiento. Que eso es mantenibilidad, ¿sí? Por la mantenibilidad del código. Entonces la programación modular es fundamental. Bueno, y ahora sí está compilando todo. Bien, ahora nos quedan 10 minutos. Vamos a crear otro módulo. Vamos a crear el módulo de las pruebas unitarias. Pruebas unitarias Lanford, y ahí vamos a llevar todo ese componente, todas las pruebas unitarias. Estamos aplicando el divide y vencerás. Borramos esto. Y vas a ver que el código queda mucho más mantenible. Y nos falta ver ciertos conceptos que lo vamos a ver en la semana. Pero vamos a dejar esto separado y compilando y andando, así en módulos. Si lo practican ustedes y eso. Entonces, llevar es agarrar todo lo que está en el punto H. O sea, agarrar todo esto. Llevarlo al punto H. Luego agarro todo lo que está, todas las implementaciones, toda la papota. Y lo llevo a el CPP. Bien, en el CPP también tengo que hacer un include. El punto H. Bien. Luego tengo el main acá, que me quedó muy peladito. Bien, y acá tendría que hacer el include de las pruebas Lanford. Ahí está. Y me está faltando un detalle más, que es el siguiente. Vamos a ver los errores de compilación. Este compila, el que no está compilando es pruebas unitarias Lanford. Y fíjense por qué no compila. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? La librería IOStream. Acá está faltando IOStream. Exacto. Entonces, cada archivo es independiente del otro en el sentido de que, como es divide y vencerás, este archivo utiliza IOStream. Bueno, entonces acá le agregamos IOStream. Y hacemos el using, que es lo que vamos a ver durante la semana. Using, ¿cómo era? Using namespace. Y ahora sí me compila. Todavía no. A ver qué pasa. Ah, fíjense. Es secuencia Lanford. Me está diciendo acá, no fue declarado. Y bueno, entonces tengo que hacer un include a quién. El Lanford CPP, ¿no es? Claro, a lanford.h. Pues me está pidiendo la... Fíjate que... La firma. Claro, porque lo que tenemos acá es lo siguiente.
tenemos que nuestras pruebas unitarias es código cliente de Lanford. ¿Sí? Es decir, y código cliente lo mínimo que necesita es la interfaz. Entonces, por eso siempre se hacen include de .h. Nunca se hacen include de CPPs. No te deja además. Es como que vos para usar algo necesitas nomás la firma. Estamos ahora muy metidos en la parte técnica. No estamos hablando de conceptos de cohesión, acoplamiento y ocultamiento de la información, que es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ahora lidiando con esto de directivas de precompilación, include y eso. Queremos que esto nos quede compilando. Y en la semana, con más tiempo, vamos a discutir lo otro. Pero analicemos lo que tenemos acá. A ver, dejémoslo compilando. Bien. Vamos al main. En el main ya no usamos IOStream. Ya lo puedo borrar. Tampoco bueno, esto todavía no vimos que es using. Lo vamos a ver en breve en la semana, ¿sí? Es decir, y tampoco acá utilizo la secuencia Lanford. Yo nomás acá ejecuto las pruebas unitarias. Entonces vemos que el main era esto. El main era ejecutar las pruebas unitarias y acá se ve solo eso. ¡Wow! Entonces, si yo quisiera hacer más cosas, voy a este archivo a modificarlo. Ahora vamos con el de pruebas unitarias. Pruebas unitarias. Bien, fíjense una cuestión acá que nos hace mucho ruido. La interfaz de un módulo no son todas las firmas de sus funciones, sino que es, y este es el principio de ocultamiento de la información, lo mínimo que necesita saber el código cliente para usarme. ¿Sí? Entonces acá vemos lo siguiente, que ejecutar pruebas unitarias es la función que me ejecuta todas las pruebas unitarias. Denme un segundo. Vuelta. Bien, entonces, la pregunta que les estaba haciendo es esta. Yo ahora tengo que definir la interfaz del módulo. ¿Sí? El módulo se llama... acá hay dos módulos, ¿no? Lanford y pruebas unitarias. Y dijimos que el punto H es la interfaz del módulo. Bien. Y vamos a ver un principio que ya lo venimos conversando, que es el de ocultamiento de la información, que consiste en, para los códigos clientes que me van a utilizar, yo le tengo que dar la mínima información posible y ocultar la complejidad. ¿Sí? Es decir, que la interfaz es eso. La interfaz es dar lo mínimo que necesita el código cliente. Entonces vemos acá que la interfaz del módulo pruebas unitarias dice, hay una función que se llama ejecutar pruebas unitarias, hay otra que se llama test ejemplo 1, y acá hay una que se llama mostrar, otra que se llama mostrar resultado. Claramente estas dos son funciones auxiliares para hacer las otras. Entonces no son parte de la interfaz. ¿Sí? Entonces estas deberían estar declaradas acá arriba en el CPP. Y deberían estar ocultas para seguir el principio de ocultamiento de la información, que consiste en mostrar lo mínimo posible. Y mismo también si fuéramos al main, vemos que el main, el código cliente quiere ejecutar las pruebas unitarias, no le interesa ejecutar una por una. Ahora, bueno, si eventualmente sería útil tener una por una todas y permitirlo, lo dejaríamos, pero
como por ahora no se quiere eso, sería excelente dejar como interfaz de pruebas unitarias solamente esa función, que es lo mínimo, y esconder estas otras. ¿Sí? ¿Y alguien puede anticiparse por qué hacemos esto o no? Bueno, eso lo vamos a charlar en la semana, de todas maneras. Pero acá ya tenemos definido el punto H de las pruebas unitarias de la secuencia de Lanford. Y luego con Lanford.h podríamos hacer lo mismo también, ¿no? Suena a que estas que están acá también son funciones auxiliares y esta es la importante. De hecho, esa es la única que había que hacer en el TP. Y en Lanford CPP llevamos nuestras funciones acá arriba. Bien. Y ahí ya nos quedó nuestra interfaz de Lanford.h. Lanford.h por ahora es una función que me dice si una secuencia es Lanford o no. Esa es la interfaz. La implementación del módulo es la posta. Bien, cada archivo es tratado de la misma forma que ustedes vienen tratando los archivos main. Es decir, que si les falta un include, les va a faltar un include, lo tienen que agregar. Si quieren utilizar funciones auxiliares, estructuras auxiliares, o las declaran acá arriba. Es un divide en serás. La gran ventaja es que ustedes van a estar cuidando de que el módulo Lanford van a ver cosas Lanford y nunca van a ver cosas, nunca van a estar mezclados conceptos. Eso es algo que se conoce como cohesión. Es decir, que uno esperaría que cada módulo solamente trabaje esos temas relevantes y no haga otras cosas. O sea, quiero decir que estaría mal que en nuestro módulo Lanford, no sé, esté la función de Fibonacci o cosas de otro color, ¿se entiende? Porque para eso tendría que tener su propio módulo cada cosa. Bien. Y bueno, y ahora sí tenemos nuestra descomposición modular del Galgo 1, un poco más digna, ¿sí? Fíjense, el código cliente lo único que hace es ejecutar las, vamos a ver que esto funcione, ejecutar las pruebas unitarias. Para ejecutar las pruebas unitarias ni siquiera necesita hacer un include de Lanford, solamente lo mínimo que necesita, que es esto. Bien, ahora si voy a pruebas unitarias Lanford, solamente tiene esa interfaz. Y en el CPP, sí, acá sí necesito hacerse outs, entonces por eso hago un include de IOStream. IOStream es la librería de input-output, entrada-salida. Stream es como es flujo de bytes, por decirlo así, ¿sí? Entrada y salida de bytes. Eso, entonces ahí está el cout y el cin, ¿no? Bueno, y más cosas. Esto lo vamos a ver en la semana, porque esto es lo que nos falta ver para descomposición modular. Pero bueno, por ahora con esto ya estamos conformes. Recuerden que para el sábado que viene está el Galgo 2. Para el Galgo 2, el jueves hicimos un ejercicio que sirve para ayudar a plantearlo y está subido en el canal, ¿sí? Que era el de cómo parsear una cadena, no cómo parsear, sino cómo definir una estructura para una cadena CSV. Y de descomposición modular vamos a trabajarlo en la semana. El lunes no tenemos clases, ¿no? Tenés razón, el lunes no hay clases. El jueves lo vamos a trabajar. El jueves vamos a terminar de ver lo de espacio de nombres y va a quedar grabado lo que terminemos de ver, lo que podamos ver el jueves, arrancando a las 5 de la tarde, o sea, hasta las 6 o 7 que estoy. Lo que veamos el jueves le voy a pedir a la clase del lunes que lo vea. Es como es así. No, porque si no llegamos muy desincronizados para el sábado y no tengo la misma agilidad que podría tener en el curso con aula para manejar los temas, ¿no? Así que los estudiantes del lunes vean el material del jueves, que va a estar subido ese mismo día. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos el jueves y el sábado. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Buen fin de. Buen fin de.
Chao, buenas tardes, buen fin de...